valoramos realmente este espacio y creemos que este tipo de espacios son el camino para lograr generar políticas públicas que funcionen. Mi nombre es María Claudia Lacutir, soy la presidenta de la Cámara Colomboamericana, entidad que está conformada por más de 900 empresas a nivel nacional, de colombianas e internacionales, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Adicionalmente, soy la presidenta de la Alianza Aliadas, que es un gremio de gremios conformado por 35 asociaciones, con los cuales estamos trabajando, de hecho, en uno de los temas como es la inteligencia artificial, porque creemos que la inteligencia artificial está aquí para quedarse. No es un tema si la debemos o no debemos trabajar, sino es un tema que ya está presente en el desarrollo diario. Me emociona mucho oír al representante Chaparro mencionar que ya se utiliza también para el Congreso y los discursos que se están haciendo, como también para las normas y demás. Y en ese sentido, creo que lo primero que tenemos que establecer es si la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta que habilita, que genera un proceso productivo que todos sabemos que lo hace. ¿Cómo podemos generar mayores herramientas que la habiliten más y no que la limiten? Yo hablo desde el punto de vista del sector privado, el sector productivo, donde tenemos que ser claros que la herramienta para las microempresas, que son el 92% de las empresas del país, es una oportunidad de productividad, una oportunidad para generar competitividad y una oportunidad para poder generar crecimiento y desarrollo. Y por lo tanto, el principal punto de interrogación que debemos de trabajar antes de poner sobre la mesa si debemos regular o no es cómo logramos que esta herramienta sea posible en su uso, su democratización, también desde el punto de vista de la empresa, desde el desarrollo empresarial. Y para eso tenemos que tener en cuenta el contexto. Hoy en día tenemos retos importantes de conectividad, tenemos retos importantes de acceso a la tecnología que habilita esta inteligencia artificial. Tenemos retos importantes relacionados con el recurso humano. Antes de establecer una regulación, tenemos que resolver estos retos. Tenemos que darle a cada uno de los colombianos, de los ciudadanos, la posibilidad de poderla utilizar. Y para poderla utilizar, tenemos que habilitar estas acciones. Igualmente, es importante cuando hablamos de regulación entender que definitivamente cuando hay una herramienta tan poderosa como esta que apenas está comenzando su desarrollo, ¿cómo permitimos que se siga manteniendo ese desarrollo, que no la limitemos y que al mismo tiempo permita que cada vez más se dé una innovación para que siga construyendo mejor ese crecimiento económico que tanto necesita el país? Y en ese sentido tenemos que hablar de riesgo, por supuesto, pero también de beneficios. Y cuando hablamos de estas dos variables, es indispensable hablar de un marco que no puede ser inflexible, único y que adicionalmente limite una herramienta que es polivalente y que se adapta de una forma importante todos los días. Tenemos que ser claros, la tecnología, la innovación cambia todos los días, cada segundo. Establecer una regulación que no permita esos cambios, esa actualización, esa adaptación va a limitar el proceso de crecimiento del país y sobre todo las oportunidades que esas microempresas puedan tener a través de estas herramientas. Por eso quisiera hablar de 5 puntos sobre la inteligencia artificial que creo que son importantes antes de hablar de una regulación. Lo primero es que no se puede hablar de inteligencia artificial de tema genérica. Hay que bajarla a los temas específicos. Cada uno de los sectores tiene una forma de aplicar la inteligencia artificial diferente. Y si establecemos una regulación única general que no aplique a todos, que aplique a todos y que no haga injerencia en las diferencias que tiene cada sector, pues efectivamente vamos a estar limitando. Dos, se tiene que hablar de una inteligencia artificial que tenga un enfoque global y regional. No la podemos limitar a un enfoque único y exclusivo de Colombia o de regiones dentro de Colombia porque somos un país de regiones. Tiene que estar habilitada para que pueda conversar esa regulación con las regulaciones o las marcos, porque hoy en día, más que regulaciones, lo que tenemos son marcos éticos. Y lo importante es cómo trabajamos conjuntamente al ritmo
de los marcos éticos que se están teniendo a nivel internacional para poder adaptar en ese sentido las necesidades en Colombia. Un tercer punto es el trabajo público-privado, que me alegró mucho oír al senador Flores sobre ese matrimonio indisoluble entre el sector público y el sector privado. Es indispensable. Y en ese sentido tenemos que trabajar en acciones que permitan entender el uso de la inteligencia artificial, las oportunidades para poder aplicar ese marco dentro de las necesidades para el desarrollo de ese uso. No al revés. Hay que generar gestión antes que... Termina, por favor. Sí, no me demoro mucho más. Ya estoy terminando. Lo cuarto es tener en cuenta lo construido. Ya hay un ámbito establecido. Tenemos un COMPES 3975. Tenemos también el marco ético de inteligencia artificial. Tenemos también los acuerdos de los organismos multilaterales. Ya hay un punto de partida. Hay que construir sobre lo construido. Y por último, el desarrollo de pilotos previos antes de establecer una regulación. Los sandbox, que ya hoy en día son una herramienta que está permitida y que se debe incentivar de una forma más importante, debe ser el punto de partida para establecer si se necesita o no se necesita una regulación. Ahí se va a entender su uso, su aplicación, sus limitaciones, y son unas herramientas muy interesantes para poderlas aplicar previamente, y por eso invitaría a los representantes y senadores que trabajemos conjuntamente en el desarrollo de esos sandbox, unos pilotos que permitan establecer y que nos permita llevar, de acuerdo a las necesidades, una inteligencia artificial que habilite y no que limite. Muchas gracias por el espacio.